Roberto, una cosa que me puse a pensar en la medida en que tú hablabas de esta nuestra historia, de lo que vivimos allí, cuando nos describías hace un momento, cuáles son todos los valores, los sentimientos, los impulsos, las sensaciones que privaron en ese momento de tomar la decisión de desafiar la montaña e ir a buscar el rescate. Me preguntaba lo siguiente, 20 años después, ¿esta historia es de los 16 sobrevivientes? ¿O esta historia, como yo decía al principio, en una dimensión sentimental, por lo menos, espiritual, es nuestra de todos los uruguayos? ¿O esta historia es una historia como tantas otras a las que el cine se aproxima y, como tú bien dices, no documenta, sino que recrea, matizando con muchas cosas alrededor? Es una historia de la humanidad ya. ¿Cómo lo asumen ustedes? ¿Como una cosa de propiedad absoluta, que, en fin, cada vez que se va a hablar de ello, cada vez que se va a escribir sobre ello, que se va a hacer una documental, que se va a hacer una película, deberían siempre tener el permiso de cabo a rabo de los 16 sobrevivientes? Tú personalmente, ¿cómo piensas? ¿O qué piensas? Bueno, yo aprendí hace muchos años a no calentarme con las versiones que dan del hecho, que a veces me da ganas de... Y entonces vemos que escapa a nosotros, que el hecho es público y que cada cual tiene derecho a conocerlo. Hemos hecho lo imposible por dar versiones directas y contarle a la gente qué fue lo que pasó, porque pensamos que hay, de la misma manera que nos quieren en este país, nosotros sentimos la necesidad de una reciprocidad y por eso vino hoy acá a contarle a la gente qué es lo que está pasando con esta historia que gente sin conocerme dice lo que he llorado por lo que pasó en los Andes. Entonces, esto es nuestro y este es el Uruguay y yo me siento en el deber de venir a hablar y por eso vengo acá, pero esto es para el Uruguay, si a mí me llaman de otro país probablemente no vaya. Cuando salga la campaña, la película y todo y se hable mundialmente, bueno, si habrá algún hospital cerca, como te decía, iré de repente a compartirlo. Pero me pasó algo muy interesante en la filmación. Se me acercaron los muchachos de electricidad, de sonido, que están trabajando, son 150 personas trabajando en la película, que habían leído el libro y que se habían sentido emocionados y que querían molestarme para saludarme y darme un libro de un hijo de ellos y todo. Se ha tomado una vigencia mundial. Y un día viene uno de los actores y me dice uno de los directores, mira, tenemos un problema brutal, fulano se quiere ir. Y voy a hablar con el actor y dice, mira, yo soy actor, este es el papel de mi vida, esta empresa es brutal, estoy contentísimo, pero después de haberlos conocido ustedes, esta escena que se va a hacer, yo no la quiero hacer. Porque me estoy dando cuenta de que ustedes nunca hubieran hecho eso. Entonces yo que había dudado si irme, que me fui, me pagué el pasaje, me pagué el hotel, todo, en ese momento le dije, mira, con esto que me estás diciendo tú ahora me doy cuenta que el viaje valió la pena. Es decir, están identificados con el hecho, es algo que le pasó a la humanidad y que es una familia de Japón, de la India, donde sea, se identifica con este hecho. Otro día, antes de empezar la filmación, el director, el productor, los une a todos los actores y le dicen, bueno muchachos, sé que hay algunos problemas técnicos, que no les gustan los cuartos, que no tienen problemas, yo qué sé, pero les quiero decir que acá estamos todos para hacer uno de los hechos que personalmente a él le parecían del más importante de este siglo, de sacrificio, lucha y ganas de vivir. Y que estoy muy contento de estar en este proyecto y espero que ustedes sienten lo mismo porque esta película se hizo con este espíritu. Es muy difícil para mí personalmente decir si es importante lo de los Andes. Nosotros, lo de los Andes, hicimos todo lo posible para salir adelante. Tiene mucha tristeza porque sufrimos mucho y perdimos mucho. Durante el resto de la vida tenemos el cartel de sobrevivientes escritos en la frente, o sea que donde vamos, nos guste o no, se maneja así. Pero evidentemente tiene una trascendencia mundial y le llega a la gente de una manera que nos impresiona. Y te lo digo a través de testigos de afuera, porque no tiene valor lo que uno dice, sino las pruebas que se obtienen, desde vestimenta, desde ropa. La gente dice, bueno, entonces así que le mandé mi ropa a la que había hecho la parte de ropa allá, porque agarran y hacen 8 suéter iguales a los que me había tejido mi novio, hoy en día mi señora, me había hecho, y esos suéteres los van envejeciendo, y 8 pares de zapatos, y los van también envejeciendo para que se vaya notando el transcurso. Hay yo diría un cariño por todo el evento en sí, y colaborar en algo que habla de algo bueno del hombre, de algo de la esencia de uno mismo. Lo han tomado mundialmente. Esto, Es un proyecto muy ambicioso, creo que está por los 20 o 30 millones de dólares la inversión que se hace en la película, ¿no?
Sí, es impresionante, es decir, la infraestructura que hay es pavorosa. Nando está totalmente fascinado con eso. Es el asesor técnico Es de el la asesor película. técnico, si en la película lo eligieron a él para que esté ahí constantemente viendo todo eso. A veces tengo miedo de que tanto parte técnica se pierda la parte humana, que toda esa logística no esté al servicio de lo que pasó en la cordillera. ¿Van a tener los mismos nombres los personajes? Los personajes, los que sobrevivieron, van a tener los mismos nombres. Los 16 sobrevivientes. Sí, sí. ¿Los otros? Los que fallecieron le cambiaron los nombres. Ujú. Es decir, que tú en la película te vas a llamar Roberto Canessa. Exacto. Es otra cosa que me impresionó, porque ver un montón de lugares que dice Roberto Canessa y la ropa y al actor que le llamen Canessa y todo. Y el actor inclusive se siente un poco molesto de que lo llamen Canessa estando yo presente. ¿Se parece a ti, tipo Michael Douglas, así? No, se parece, ¿No te molesta, se parece a mi ¿O hermano tienes más un chico. parecido, o él a ti? Sí, sí, siempre me toman el pelo. Pero no, lo que hay que entender es que son actores jóvenes, porque son gente de 19 años. Tienen que tener la juventud. Y fue una cosa muy difícil, tuvieron que elegirlo entre 2.000 personas, porque para un actor joven nunca tiene tanta experiencia. Claro. Y entonces, yo en un momento sentí como que al actor le molestaba que yo estuviera ahí, porque él era Canessa. Entonces, que estuviera el otro Canessa y el auténtico, es difícil, ¿no? Y además transmitir al actor lo que uno siente. Porque yo fui a contarle cómo son los sobrevivientes. Y para mí es mucho más fácil hablar de cómo es Cochi Inciarte con su simpatía, su alegría, o de Álvaro Mangino, o de Carlitos Páez, contarles cómo son, que hablarles de uno mismo. Imagínate tú si te dicen, bueno, acá el señor va a ser Never Araujo, contarles cómo es Never, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Claro. Es una experiencia que también me tocó vivir y me pareció bastante rara. ¿Tuviste ocasión de leer el libreto, el guión completo? Sí. ¿Hubieras cambiado ese guión si hubiera estado en ti? Sí, lo hubiera cambiado. ¿En qué cosas lo hubieras cambiado? Lo hubiera cambiado, pero la gran pregunta es, yo cambio el guión y de repente lo que sale es una porquería para una película, porque yo no soy guionista. Entonces, en cierto momento me sentí responsable de repente introducir cambios que ellos lo siguieran, porque fueron siempre muy accesibles en general y muy amables, y que después eso los distrajera de lo que es el objetivo. Pero una cosa sí, le voy a insistir y siempre se lo dije, la solidaridad, la amistad, la consideración por los demás, el esfuerzo de grupo, porque no es un grupo que nos proyectó, un grupo que me hizo presión a mí para que saliera caminando, porque era el más físicamente dotado, el que podía hacerlo, aparte de la voluntad de Nando de salir. Eso no lo voy a negociar, y se lo dije el primer día, pero eso es lo que es por lo que ellos quieren la película también. Ajá. O sea que en ese sentido no hay problema. Yo siempre digo que nosotros salimos de los Andes sin efectos especiales. O sea, los efectos especiales tienen que estar al servicio de lo que es el relato en sí y no enloquecerse con eso y no obnubilarse por eso. Es una de seres humanos y del hombre con mínimos elementos. Claro. Pero ¿y esa vida en la montaña, dentro de ese fuselaje, dentro del resto, de los restos de ese avión, daba lugar a muchos efectos especiales? ¿No era una cosa muy monótona? ¿Cómo era la vida de ustedes? ¿Cómo se organizaron el primer día cuando caen en la montaña, el avión se destroza, ustedes quedan una parte dentro del avión todos amontonados, otros quedan regados por la montaña, incluso alguno corre desde la montaña al alcance de ustedes y desaparece entre la nieve, unos muy destrozados, otros digamos que en mejores condiciones y que pueden atender unos a los otros? Digo todo esto apuradamente para no detenernos en ese momento e ir a eso. ¿Cómo se organizaron los primeros días y cómo quedaron organizados a lo largo de esos 60 y pico de días largos que estuvieron en la montaña? 70. Bueno, es un cambio catastrófico de ir en un avión cantando y tirando la pelota y que empiecen unos pozos de aire que aparentemente no tienen mucha trascendencia, tanto que lo tomamos a la chacota, los primeros pozos de aire, y después el avión que baja porque piensan que se están llegando al otro lado de la cordillera, y el momento que el avión hace un esfuerzo brutal por trepar, que se pone prácticamente a 60, 70 grados, y choca con la montaña, y en ese momento, bueno, pensamos que nos matamos el avión, que se desliza, y después para. Y bueno, y es dantesco, las mismas caras, la misma ropa, los mismos que hace 10 segundos estaban encarados hacia algo en la vida, estamos envueltos en una tragedia.
donde hay que ayudar a los heridos, donde ya hay que sacar a los muertos que son conocidos y son familiares, y esperando la búsqueda a corto plazo, es decir, y el silencio de la montaña que nevaba despacito y no se veía más de 20 metros, en el medio de la nada, es decir, sobre el primer momento de pensar que nos habíamos salvado, a después ver que en el cabo de los días van pasando y no aparece la búsqueda. Y es ahí donde entra la parte de los efectos especiales. Tienen que esperar que haya un día que esté nevando para hacer esa escena. Y pasaron 5 días esperando que viniera ese día. Tiene que estar el avión cubierto de nieve. Entonces tienen que tener una máquina que sube y baje el avión. Tienen que tener una máquina que haga los pozos de aire. No es el efecto especial fantasioso, pero es el efecto especial al servicio de crear una circunstancia que uno a priori le parecería que es muy sencilla. Entonces, hay un montón de cosas que uno no ha tomado en consideración que necesitan de una infraestructura pavorosa. Y eso es lo que ellos han hecho con gente que tienen Óscares en la película, que son personas, artistas con una sensibilidad especial. Lo mismo que el del libreto, que es el que hizo Hechizo de Luna. Entonces, sobre esa esencia que hablábamos, que ellos han captado y nosotros nos sentimos muy contentos de que se haga sobre lo que pasó, hay que crear los elementos físicos que permitan lograr ese clima, porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo para que una persona que lo ve se le creen esos sentimientos. Entonces, todo eso que pasó en los Andes se está tratando de hacer lo más fiel posible. Pero tiene 100 minutos la película, entonces en esos 100 minutos hay que meter todo eso. Y no se puede meter 16 personas que hablan, porque probablemente en nuestro país la gente los conozca y sepa quién es quién. Pero a nivel mundial tienen que identificar 5 o 8 personas y nada más. Entonces, para poder narrar la historia y despertar los mismos sentimientos que ellos piensan que existieron ahí, es necesario ir por otro camino, que es el de los efectos especiales y el de delinear personajes y hacerlos como si fueran impresionistas, en un golpe, claro, dar la idea. Seguramente nadie se va a sentir enteramente representado, pero es probable que se logre un clima de todos, de los 16 representados ahí. Es probable que haya una aproximación, digo. Porque es obvio que una historia tan dramática, una historia que además tiene sesgos íntimos tan especiales, es imposible que el cine, incluso yo diría que la literatura pueda algún día traducirla, cuando además tiene una versión de cada uno de los 16, porque uno habla con cada uno de ustedes, o yo he hablado con unos cuantos de capítulos apenas, y oigo no versiones distintas sobre los hechos objetivos, pero sí sentimientos y sensaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, si a ti te preguntan cuál es el momento más crítico de esos 70 y pico de días que estuviste en la montaña, ¿tú cuál dirías que fue? Bueno, y te aparto en el tema al que vamos a hacer referencia más al final, ¿no? Te voy a decir que es de las pocas cosas en lo que los 16 estamos de acuerdo en cuál fue el peor día de la cordillera. Indudablemente fue la noche de la luz. La noche de la luz. La noche de la luz, que más o menos nos habíamos organizado. ¿Esos cuántos días llevaban ya en la montaña? 16 días. No me acuerdo exactamente. ¿Y cuántos había vivos en ese momento? Eran 25, más o menos vivos. Lo que sí me acuerdo es cómo fue, ¿no? Es decir, el fuselaje se transformó de ser nuestro lugar de nuestra cueva, el refugio, para transformarse en una especie de trampa mortal. ¿Por qué? Porque se llenó de nieve y nos tapó a todos la nieve adentro y quedaron solamente los heridos, que habíamos puesto unas hamacas colgantes para que las fracturas no los lastimaran. Porque lo demás dormíamos en el piso todos entrelazados. Y como el avión estaba inclinado, los de la punta, que además estaban en el borde, que hacía más frío, se apretaban con los que estaban cerca, y eso hacía que todos nos juntáramos así en un avión que estaba inclinado y el piso estaba a 45 grados. Bueno, pues estábamos ahí todos tapados, nos sacamos los zapatos para no lastimarnos con el que estaba enfrente, porque dormíamos entrelazados, tapados con los sillones que habíamos sacado todos los forros, de noche, y de repente de la montaña baja por el mismo trillo del avión
un montón de nieve y tapa la mitad del avión como si se mete un helado dentro de un cono. Y bueno, y ahí quedó totalmente sepultado. Y Roy Harley, que fue lo poco que quedó afuera, sacó, nos ayudó a sacar, pero el que estaba dormido... Cuéntanos exactamente la vivencia tuya en ese momento. Te viste de un segundo al otro cubierto de nieve. Sí, como... O si no, vamos a la pausa, si nos permites, y volvemos, Roberto, y nos cuentas exactamente qué es lo que sentiste en ese instante, en vivo y en directo.